¿Has oído hablar de un hombre que cargaba con el peso de la guerra incluso antes de empuñar una espada? Se llamaba Sísera. Nadie sabe con certeza dónde nació, pero lo que se cuenta es que no era del pueblo de Canaán. Era extranjero. Vino de tierras lejanas, tal vez de la región del Mediterráneo, donde el mar besa la costa con fuerza y los barcos cortan el viento como cuchillas. Creció rodeado de hierro, no de afecto. En lugar de cuentos para dormir, escuchaba órdenes de guerra. El olor que conocía no era el del pan recién horneado, sino el de la pólvora y el sudor. Desde pequeño, Sísera fue moldeado para la guerra, no por elección, sino por destino. Mientras otros niños jugaban a correr, él aprendía a marchar. Mientras otros soñaban con la paz, él aprendía a conquistar. La vida le enseñó que la compasión era debilidad y que la victoria era la única verdad. Y así creció, con la mirada dura, el puño cerrado y el corazón entrenado para no temer. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si este contenido te llega al corazón y quieres apoyarnos, no dudes en hacer clic en el botón "Gracias, amigo", toda ayuda es bienvenida y marca la diferencia. Años más tarde, su camino se cruzó con el de Jabín, rey de Azor, un rey astuto y calculador que vio en Sísera no solo a un soldado, sino a un arma viviente. Le dio el mando de su ejército y, lo que es más importante, de los temidos carros de hierro, 900 en total. Máquinas de guerra que cortaban la tierra como cuchillas arrastradas por caballos furiosos. Cuando pasaban los carros de Sísera, la tierra temblaba, y junto con el suelo también temblaban los corazones de los israelitas. Se convirtió en la mano derecha del rey, un nombre susurrado con miedo entre los campesinos. Una sombra que parecía crecer cada vez que alguien rezaba por la libertad. Era como si Dios estuviera en silencio, y Sísera cada vez más fuerte. Hazor era más que una ciudad. Era un monstruo de piedra y hierro, con murallas altas como montañas y soldados que parecían brotar del suelo. Quien se acercaba sentía que el aire cambiaba, pesado, denso, como si hasta el viento tuviera miedo de pasar. Dentro, sentado en un trono hecho de oro y miedo, estaba Jabim, el rey. Astuto y frío, movía las piezas de su reino como quien juega un juego cuyo final ya conoce. Y entre todas las piezas que tenía, una brillaba más que las demás: Sísera. Sísera no era un simple general. Era el brazo armado de Jabim. Mientras el rey pensaba, él actuaba. Mientras el rey sonreía, Sísera aplastaba. Era él quien comandaba los famosos carros de hierro de Hazor, pesados, casi indestructibles, con cuchillas afiladas en las ruedas y caballos entrenados para no retroceder. Cuando estos carros descendían por los valles, parecía que el propio trueno marchaba con ellos. El sonido de las ruedas cortando el suelo resonaba por las colinas como una advertencia. No tenéis ninguna oportunidad. Israel ya no tenía fuerzas. Sus ciudades estaban en ruinas, sus hombres escondidos, sus mujeres cansadas de llorar. Y mientras el pueblo se doblegaba bajo el peso de los tributos y la opresión, Sísera crecía en gloria. Cada victoria era una medalla invisible en su pecho. Cada aldea saqueada, un paso más hacia la fama. Se le consideraba invencible, un titán vestido de hierro, un trueno con rostro humano. Durante 20 años, el nombre de Sísera se extendió como el humo sobre la tierra de Israel. Pero no era un humo ligero, sino denso, sofocante, de esos que se meten en los ojos y te quitan el aliento. No gobernaba con leyes, sino con el miedo. Era el tipo de hombre que hacía que el cielo pareciera más lejano y la esperanza más débil. Los caminos estaban vacíos. Nadie se arriesgaba a viajar, porque bastaba un chirrido de rueda o un relincho de caballo para que cualquiera se escondiera detrás de las rocas.
Los carros de hierro eran como lobos hambrientos, atacaban rápido, lo destruían todo y desaparecían. Y donde pasaban, dejaban silencio. Los campos eran pisoteados antes de la cosecha. Los gritos se perdían en el aire, y aún así nunca parecía satisfecho. Era como si la victoria para Sísera no fuera el final, sino la adicción. No solo quería ganar, quería que todos supieran quién mandaba. Las madres cantaban en voz baja para que sus hijos se durmieran, pero en el fondo ni ellas creían en sus propias canciones. Los hombres se preguntaban dónde estaba Dios, mientras el pueblo seguía aplastado bajo el peso de un enemigo que parecía no tener corazón ni debilidades. 20 años es mucho tiempo para esperar la liberación. Es tiempo de nacer, crecer y perder la fe. Pero es en esos momentos, cuando todo parece perdido, cuando suele ocurrir algo inesperado. Y esta vez no vendría en forma de espada, ni de ejército, ni de rey. La respuesta vendría de donde menos se esperaba, de una mujer sentada bajo una palmera. No llevaba armadura, pero su voz tenía la firmeza de quien tiene un propósito. Escuchaba al pueblo, pero también escuchaba al cielo. Y cuando Dios le habló, no dejó lugar a dudas. Era hora de que alguien se levantara, y esta vez no sería Sísera quien diera las órdenes. Se llamaba Débora, y no era una mujer cualquiera. Era profetisa, jueza y voz de Dios en medio del caos. Se sentaba bajo una palmera, entre Ramá y Betel, y allí escuchaba las quejas del pueblo, sin prisas, pero con atención. Era el tipo de persona que no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, nadie se atrevía a interrumpirla. Tenía una calma que parecía venir de lo alto, pero en sus ojos había fuego. Débora veía lo que los demás no veían. Mientras todos solo podían mirar el terror de Sísera, ella miraba la promesa. Mientras la gente hablaba del miedo, ella hablaba de la fe. Y fue en ese silencio bajo la palmera que Dios sopló algo en su corazón. El tiempo de la opresión estaba llegando a su fin. Llamó a Barak, hijo de Abinoam, un hombre valiente, pero vacilante. Alguien que tenía fuerza en los brazos, pero dudas en el pecho. Y cuando llegó, escuchó de Débora algo que parecía imposible. Dios te manda a luchar contra Sísera. Reúne a 10,000 hombres y ve al monte Tabor. El Señor entregará a Sísera en tus manos. Pero Barak no respondió con un sí firme. La miró, respiró hondo y dijo, solo iré, si tú vas conmigo. No era cobardía, era el miedo tratando de contener la fe. Y Débora, sin pestañear, respondió con firmeza, iré, pero solo debes saber una cosa, el honor de esta victoria no será tuyo. Dios entregará a Sísera en manos de una mujer. Era una respuesta dura, de esas que llevan un presagio en el sonido de las palabras. La guerra estaba decidida. El valor se ponía a prueba. Y mientras los ejércitos de Israel comenzaban a moverse, Sísera, al otro lado, ya afilaba sus ruedas de hierro, confiado en que ninguna fuerza humana podría detenerlo. Cuando Dios habla, no hay vuelta atrás. Y ahora, las piezas comenzaban a moverse. Barak reunió a los hombres en el monte Tabor, 10,000 procedentes de las tribus de Neftalí y Zabulón. No eran soldados profesionales, ni llevaban armaduras relucientes. Eran hombres sencillos, de manos callosas, más acostumbrados a las asadas que a las espadas. Pero había algo nuevo en ellos, esperanza. Y a su lado estaba ella, Débora, firme, de pie, como si fuera el cielo mismo con los ojos abiertos. Allá abajo, en el valle de Quisom, Sísera se enteró del movimiento y no perdió tiempo. Ordenó que prepararan sus 900 carros de hierro. El ruido de las ruedas era como un tambor de guerra que resonaba por toda la tierra. Los caballos relinchaban impacientes. Sus soldados sonreían con desdén. Al fin y al cabo, que eran 10,000 hombres sin experiencia frente a sus máquinas de destrucción.
Pero mientras Sísera descendía lleno de confianza, algo invisible comenzaba a formarse. Un viento, un olor diferente en el aire. El cielo, que antes parecía despejado, se oscureció lentamente. Nubes pesadas se reunían como un ejército silencioso. No era solo una batalla entre hombres. Era Dios moviendo los engranajes del cielo y de la tierra. Débora, desde lo alto de la colina, miró a Barak y gritó: «¡Levántate! Este es el día en que el Señor ha entregado a Sísera en tus manos». Su voz cortó el aire como una espada, y entonces bajaron, corriendo, gritando, creyendo. Cada paso golpeaba el suelo con el sonido de la fe convirtiéndose en valor, y ahí fue cuando todo cambió. Las nubes se abrieron con un estruendo, la lluvia no caía, se precipitaba, como si el cielo mismo hubiera abierto las compuertas con ira. El valle de Quisom se convirtió en un pantano, en un abrir y cerrar de ojos. Los carros de hierro de Sísera, que antes cortaban el campo como cuchillos afilados, ahora estaban atrapados en el barro hasta los ejes. Los caballos relinchaban, resbalaban, caían. Los soldados gritaban, tratando de empujar las ruedas, pero lo único que conseguían era hundirse con ellas. La confianza se convirtió en confusión. La fuerza se convirtió en una carga. Sísera miraba a aquello sin poder creerlo. Nunca había perdido, nunca se había enfrentado a algo que sus carros no pudieran resolver. Pero ahora parecía que incluso la tierra estaba en su contra. Los truenos estallaban en lo alto como tambores de guerra celestiales. Los relámpagos surcaban el cielo como cuchillas, y entre un rayo y otro, los gritos de sus hombres se mezclaban con el sonido de los pasos de Israel, que bajaba con furia y fe. Barak y sus 10,000 ya no parecían campesinos. Corrían como si tuvieran alas en los pies. Gritaban como si el alma de cada uno llevara años de opresión. Atacaban con el valor de quienes sabían que esa guerra no era solo suya, era de Dios. Sísera, al ver cómo se desmoronaba la escena ante sus ojos, hizo lo que nadie esperaba. Saltó del carro, se ensució de barro, dejó atrás todo lo que representaba su poder. Corrió como un hombre que ya no creía en la victoria, solo quería sobrevivir. Huyó por el medio del bosque, pisando ramas, resbalando en piedras, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo en la garganta. Sísera corría, y cada paso era un tropiezo. El hombre que durante años había hecho arrodillarse a multitudes, ahora se tambaleaba solo, cubierto de barro, con la respiración entrecortada y la mirada perdida. Las armas se habían quedado atrás. Los carros se habían hundido en el barro, los soldados dispersos. Lo único que aún llevaba consigo era el miedo. Y eso sí, no pesaba, le quemaba por dentro. Fue entonces cuando vio algo en medio de la nada. Una tienda, sencilla, de tela gruesa, casi escondida entre los árboles. Y en la puerta, una mujer. Se llamaba Yael. Era la esposa de Heber, el kenita. Un pueblo que, en teoría, vivía en paz con Jabín, rey de Hazor. Sísera la reconoció, y eso fue suficiente para bajar la guardia. Jael vio llegar a aquel hombre tambaleándose. El terror de Israel parecía ahora un fugitivo común, pidiendo refugio como quien pide aire. Ella se mantuvo tranquila, seria. Lo invitó a entrar. Le dijo que allí estaría a salvo. Él la creyó. Entró, se acostó. Pidió agua, y lo que recibió fue leche tibia, servida con manos suaves. Pidió silencio, y ella lo cubrió con un paño grueso, como una madre cubre a su hijo cansado. Sus ojos se cerraron lentamente, como quien está lejos de sospechar cualquier peligro. Sísera se durmió, un sueño profundo, besado, como si por un instante hubiera olvidado quién era. Pero Yael no lo olvidó. Ella sabía quién era él, sabía lo que había hecho, y sabía, sobre todo, lo que tenía que hacer. Mientras él dormía, ella se acercó a un rincón de la tienda. Cogió una estaca de madera, también cogió un martillo. Le temblaban las manos, pero no de miedo,
Era la firmeza del momento oportuno. El silencio allí dentro era tan intenso que se podían oír los propios pensamientos. Jael se quedó allí, junto a Sísera, observándolo mientras dormía profundamente, como si el mundo se hubiera detenido. El ruido de la guerra, que aún resonaba en la distancia, parecía no llegar a aquella tienda. Solo se oía el sonido de la leche aún caliente, enfriándose en el recipiente, el ligero chasquido de la lona con el viento y la respiración pesada de un hombre que se creía a salvo. Sostenía con fuerza la estaca. Era una estaca sencilla, de las que se usan para fijar la tienda al suelo, pero en ese momento se convirtió en un arma. El martillo estaba en su otra mano. No había odio en el rostro de Jael, sino determinación. No era por ira, era por justicia, por un pueblo, por algo más grande que ella misma. Con pasos ligeros se acercó. Sísera ni se movió. El guerrero que tantos temían ahora dormía como un bebé cansado, pero ese sueño no tendría despertar. Jael se arrodilló, ajustó la estaca sobre su cabeza justo ahí, en la sien. Respiró hondo, y de un solo golpe, seco, directo, certero, puso fin a la historia de terror que Sísera había escrito con sangre. El sonido del martillo resonó como un trueno sordo dentro de la tienda, y luego, silencio total. La paz por fin invadió aquel espacio. No había gritos ni lucha, solo la certeza de que en aquella madrugada una mujer común se había levantado como una gigante. Poco después llegó Barak. Seguía buscando al enemigo. Jael lo llamó con voz firme y le dijo: «Ven aquí, te mostraré al hombre que buscas». Cuando entró y vio a Sísera tendido, muerto, con la estaca clavada en el suelo, comprendió que Dios había cumplido exactamente lo que había prometido. La victoria había llegado de manos de una mujer. Lejos de allí, donde la guerra aún era solo un rumor lejano, una mujer miraba por la ventana. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de rojo, y ella permanecía allí, inmóvil, esperando. Era la madre de Sísera. Nadie necesitaba decirlo. Se veía en sus ojos, en esa mirada fija en el horizonte, como quien cuenta los segundos para escuchar el sonido que ya conocía tan bien, el estruendo de los carros de hierro que regresaban de la victoria. Se arreglaba el velo, caminaba de un lado a otro, volvía a la ventana. Las sirvientas intentaban calmarla diciéndole: «Solo está tardando porque está repartiendo el botín. Quizá esté separando un vestido bordado para la señora». Palabras vacías, lanzadas al viento como hojas secas. Hablaban para intentar llenar el silencio, pero lo cierto es que el silencio no hacía más que crecer. Aquella mujer conocía al hijo que tenía, conocía el sonido de los cascos, el ritmo de los carros, el tiempo que transcurría entre una batalla y el desfile de la gloria. Pero aquel día algo era diferente. El tiempo pasaba demasiado. El viento soplaba en la dirección equivocada. Y el silencio, el silencio ya gritaba. Ella no lloraba, todavía no. Pero había algo en el aire que ya le oprimía el corazón. Una sensación extraña, como si el mundo estuviera a punto de cambiar de tono. Quizás era el instinto. Quizás era Dios susurrando, aunque ella fingiera no oírlo. Afuera, la carretera seguía vacía. No había polvo en el aire, ningún ruido de ruedas, ningún estandarte apareciendo en lo alto de la colina. Solo el crepúsculo extendiéndose, como un velo oscuro cubriendo la esperanza. Mientras la madre de Sísera seguía en silencio, con los ojos fijos en la carretera vacía, Débora alzaba la voz ante todo el pueblo. No era un grito de guerra, era un canto, fuerte, firme, lleno de significado. Cada palabra era como una piedra lanzada al río de la historia, generando ondas que se extenderían por generaciones. Ella no exaltaba espadas ni celebraba carros. Alababa al Dios que usa lo improbable, que vence con lluvia, que derriba gigantes usando manos que nadie esperaba.
Y allí estaba el nombre de Jael, grabado en medio de la canción. Débora no la llamó guerrera, sino bendita entre las mujeres. Aquella sencilla tienda se convirtió en escenario de victoria. La estaca de madera se convirtió en símbolo de valentía. Y el nombre de Sísera, que antes provocaba miedo, ahora era solo un recuerdo de la caída, un eco lejano de un poder que creía eterno. Los israelitas, que durante años habían permanecido en silencio, ahora cantaban. Los pies que antes se escondían, ahora bailaban. La libertad había vuelto, no con pompa, no con coronas, pero con sangre en los valles, valentía en los ojos y fe en el pecho. El terror había pasado, la paz había llegado, y durante 40 años la tierra descansó. Pero esta historia no termina solo con el fin de un enemigo, porque las historias de Dios no son solo sobre victorias, son sobre transformación, elecciones y los caminos que cada uno decide seguir. El nombre de Sísera puede haber desaparecido del mapa, pero su recuerdo aún grita como una advertencia, como un espejo. Y tal vez ahora, después de seguir este viaje hasta aquí, desde el primer paso de Sísera hasta su inesperado final, la pregunta que queda no es solo qué le sucedió, sino que revela su caída sobre lo que nos espera cuando elegimos el camino equivocado. La historia de Sísera termina en el suelo de una tienda de forma silenciosa e inesperada. Pero lo que queda no es solo el trágico final de un comandante. Lo que queda son las advertencias ocultas en los detalles, los susurros de Dios en cada recodo del camino. Sísera era fuerte, respetado, temido, pero también era ciego, ciego por el orgullo. Creía tanto en su propio poder que olvidó que todo hombre tiene un límite. Confió más en las ruedas de sus carros que en la dirección de Dios. Y cuando la tierra se convirtió en barro, no hubo fuerza que lo salvara. De él aprendemos que no importa lo invencible que parezca a alguien, nadie está por encima del plan de Dios. Sísera dominó, humilló y causó dolor durante años. Pero cuando Dios decidió que era el momento, llegó la caída. Y llegó de una forma que él nunca podría haber previsto, a manos de una mujer que no empuñaba una espada, no lideraba un ejército, pero tenía valor y obediencia. También se puede ver que a Dios le gusta actuar de manera que rompe las expectativas. Usó a Débora cuando el pueblo esperaba un guerrero. Usó a Jael cuando todos contaban con Barak. Mostró que quien se dispone, incluso sin estatus ni título, puede ser un instrumento en sus manos, y que la verdadera victoria no viene de la fuerza, viene de la fe. La historia de Sísera nos invita a mirar hacia adentro. ¿Hemos confiado demasiado en nuestras ruedas de hierro? ¿En aquello que creemos que lo controla todo? Estamos, sin darnos cuenta, corriendo por el mismo camino, creyendo que estamos en lo más alto, cuando en realidad estamos a un paso de caer. Al final, Sísera no es solo un personaje antiguo, es una advertencia viva, un recordatorio de que la soberbia derriba, que el poder sin humildad se pudre, y que, cuando Dios decide actuar, levanta a quien nadie espera, y derriba a quien creía que nunca caería. Si te gustó la historia de Sísera y quieres seguir leyendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.